Hay personas que conoces una sola vez, en una conversación de 20 minutos, en una reunión casual, en un viaje, en una cena donde no eras más que un invitado más, y sin embargo, semanas después, sigues pensando en ellas. No sabes exactamente por qué. No hicieron nada extraordinario. No dijeron nada que pudieras citar con precisión. Pero algo en esa interacción se quedó contigo de una forma que no ocurrió con otras 10 personas que conociste esa misma semana y que ya no recuerdas ni cómo se llamaban. Y al mismo tiempo, probablemente hay momentos en tu propia vida donde saliste de una conversación importante sintiéndolo bien, pensando que conectaste, que aportaste, que la otra persona se fue con una buena impresión, y después descubriste, de alguna forma, que esa persona apenas te recordaba. No con mala intención, simplemente no quedaste registrado de forma significativa en su memoria. ¿Qué separa esas dos experiencias? ¿Qué tiene esa persona que conociste una vez y que todavía recuerdas, que no tuvieron las otras 10 que ya desaparecieron de tu memoria sin dejar rastro? Eso es exactamente lo que vamos a analizar hoy. Y la respuesta no tiene que ver con ser más gracioso, más atractivo, más exitoso ni más interesante en el sentido tradicional. Tiene que ver con un mecanismo psicológico muy específico que casi nadie aplica de forma consciente, pero que las personas más memorables activan de forma natural en cada interacción. Vamos a empezar con una situación concreta. Imagina que asistes a un evento, puede ser profesional o social, y en el transcurso de la noche conoces a dos personas distintas. La primera es elocuente, habla bien, cuenta historias entretenidas, tiene logros interesantes y al final de la conversación se despide con un comentario amable sobre lo agradable que fue conocerte. La segunda persona hace algo distinto. En algún momento de la conversación te hace una pregunta que nadie te había hecho antes, algo que te obliga a pensar de verdad, a buscar una respuesta que no tenías preparada. Y cuando respondes, esa persona escucha de una forma que se siente diferente, como si lo que dijeras realmente le importara el resultado. 3 días después, ¿a cuál de las dos recuerdas con más claridad? Casi siempre es la segunda. No porque fuera más interesante en el sentido convencional, sino porque te hizo sentir algo que pocas conversaciones logran. La sensación de haber sido visto de verdad. Si este tipo de análisis te está siendo útil, suscríbete al canal ahora. En Mundo Seducción seguimos desglosando estos mecanismos psicológicos cada semana, con casos reales y sin fórmulas vacías. La explicación detrás de esto tiene nombre dentro de la psicología cognitiva. Se llama el efecto de procesamiento profundo. Cuando una conversación nos obliga a pensar, a construir una respuesta genuina, a explorar algo que no teníamos ya formulado, nuestro cerebro dedica más recursos cognitivos a ese momento, y todo lo que requiere más procesamiento mental queda grabado con más fuerza en la memoria. En cambio, las conversaciones que fluyen de forma completamente cómoda, sin ningún momento de sorpresa o profundidad real, se almacenan de forma superficial y se borran con facilidad cuando llega nueva información. Pero hay algo todavía más potente que el procesamiento cognitivo, y es la dimensión emocional. La memoria humana no funciona como una grabadora que registra todo con igual fidelidad. Funciona como un sistema selectivo que prioriza lo emocional sobre lo informativo. Recordamos con más claridad cómo nos hicimos sentir en un momento que lo que alguien dijo con exactitud. Y las personas más memorables no son las que dicen las cosas más interesantes, son las que generan estados emocionales que no son habituales en la mayoría de las conversaciones cotidianas. ¿Cuáles son esos estados? Hay 3 que aparecen de forma consistente cuando analizas qué tipo de interacciones generan recuerdo duradero. El primero es la sensación de ser comprendido sin haber tenido que explicarse demasiado. Hay conversaciones donde dices algo y la otra persona responde de una forma que demuestra que realmente procesó lo que dijiste, no solo que escuchó las palabras. Eso genera una experiencia emocional muy específica,
algo parecido al alivio, que es rara en la vida cotidiana y que el cerebro marca como significativa. El segundo es la curiosidad activa. Cuando alguien te hace una pregunta que genuinamente no esperabas, que te lleva a un territorio de pensamiento que no habías explorado en esa conversación, se activa un estado de alerta mental positiva. El cerebro asocia ese estado con la persona que lo generó. No recuerdas exactamente la pregunta, recuerdas la sensación de haber pensado de verdad y recuerdas que esa persona la provocó. El tercero es la sensación de importar en ese momento específico. No importar en un sentido grandioso, importar en el sentido simple y concreto de que la atención de esa persona estaba completamente contigo, sin mirar el teléfono, sin escanear la sala, sin preparar mentalmente lo que iba a decir mientras tú todavía hablabas. Esa calidad de atención es tan escasa en la vida moderna que cuando alguien la ofrece de verdad, queda registrada de forma automática como algo fuera de lo común. Ahora vamos a los errores más frecuentes, porque hay muchas personas que intentan ser memorables y terminan logrando el efecto contrario. El primero y más común es intentar ser memorable a través del contenido. Contar historias más elaboradas, acumular datos interesantes, preparar anécdotas ingeniosas para soltar en el momento correcto. Todo esto puede hacer que una conversación sea entretenida, pero entretenida no es lo mismo que memorable en el sentido profundo. El entretenimiento se procesa de forma superficial y se olvida con facilidad. Lo que queda no es lo que dijiste, sino cómo hiciste sentir a la otra persona mientras estaba contigo. El segundo error es confundir memorabilidad con impacto inmediato. Hay personas que salen de una conversación sintiéndose bien porque generaron risas, porque el otro les prestó atención, porque la dinámica fue fluida y agradable. Eso es valioso, pero no garantiza recuerdo. A veces las conversaciones más memorables tienen momentos de incomodidad leve, de silencio, de preguntas que no se responden fácil. La comodidad total no siempre genera profundidad, y la profundidad es lo que deja huella. El tercer error, y este es el más difícil de reconocer, es estar presente físicamente, pero ausente emocionalmente. Puedes estar mirando a alguien a los ojos, asintiendo, respondiendo en los momentos correctos, y al mismo tiempo estar procesando otra cosa internamente, pensando en lo que vas a decir después, evaluando cómo te está yendo en la conversación, preguntándote qué impresión estás causando. Esa ausencia parcial, aunque no sea visible de forma obvia, se percibe. No siempre se puede articular, pero genera esa sensación vaga de que la conversación fue correcta sin ser real, y lo correcto sin ser real no se recuerda. Vamos ahora a cómo se trabaja esto de forma inteligente, sin que se convierta en una técnica forzada que se nota a distancia. Lo primero es cambiar el objetivo de la conversación. La mayoría de las personas entra a una interacción social con un objetivo implícito de producir una buena impresión, de ser percibida de cierta manera, de salir bien evaluada. Ese objetivo, aunque es comprensible, pone la atención en uno mismo. Las personas memorables entran con un objetivo distinto, entender algo genuino sobre la persona con la que están hablando. Ese cambio de foco, aunque parezca pequeño, transforma completamente la calidad de la atención que ofrecen y la experiencia que generan en el otro. Lo segundo es desarrollar lo que podríamos llamar curiosidad sin agenda. Hacer preguntas no para guiar la conversación hacia donde quieres llevarla, sino porque genuinamente te interesa la respuesta. Esta distinción es perceptible. Cuando alguien hace una pregunta con curiosidad real, la escucha que viene después tiene una calidad diferente. Cuando alguien hace una pregunta como herramienta para llegar a otro punto, la otra persona lo detecta aunque no sepa nombrarlo. Lo tercero es aprender a responder a lo que se dijo, no a lo que esperabas escuchar. Esto parece obvio, pero es más difícil de lo que parece en la práctica. Hay una tendencia natural a escuchar lo suficiente para activar una respuesta que ya tenías preparada, en lugar de dejar que lo que el otro dijo realmente llegue y modifique lo que ibas a decir.
Las personas memorables responden de formas que demuestran que realmente procesaron lo anterior, y eso genera en la otra persona la sensación de haber sido escuchada de verdad, que es uno de los estados emocionales más escasos y más valorados en cualquier interacción. Lo cuarto, y esto conecta con todo lo anterior, es tolerar el silencio sin llenarlo por incomodidad. Cuando alguien dice algo significativo y tú dejas un segundo antes de responder, en lugar de saltar inmediatamente con tu siguiente frase, ese segundo comunica que lo que dijeron fue procesado con atención. Es una señal pequeña, pero de gran peso. La prisa por responder, aunque sea con algo bueno, puede dar la impresión de que la respuesta ya estaba lista antes de que terminaran de hablar. Todo esto, combinado, genera algo que es muy difícil de fabricar con técnicas aisladas: la experiencia de haber tenido una conversación real. Y las conversaciones reales, en un mundo donde la mayoría de los intercambios son superficiales, son las que se quedan. Para cerrar, hay algo que vale la pena decir con claridad. Las personas más memorables que probablemente tienes en tu vida no lo son porque hayan aprendido a hacerlo. Lo son porque en algún punto dejaron de estar tan ocupadas gestionando su propia imagen durante las conversaciones y empezaron a estar genuinamente presentes en ellas. Ese es el secreto psicológico de fondo. No es una habilidad de comunicación, es una calidad de presencia. Y la presencia no se aprende en un día, pero sí se entrena, conversación por conversación, cada vez que eliges poner la atención en el otro en lugar de en cómo te está yendo a ti. La gente no te recuerda por lo que dijiste, te recuerda por cómo se sintió siendo escuchada por ti. En el próximo video vamos a hablar de algo que conecta directamente con esto, porque hay personas que generan atracción e interés sin aparentemente hacer nada para conseguirlo, y qué mecanismo psicológico está detrás de esa presencia que parece natural, pero que tiene una lógica muy concreta. Si lo que vimos hoy te generó algo, lo que viene después va a completar una parte importante del cuadro. Dale clic cuando termines este.